A esta hora, México habrá empezado ya su participación en la Copa del Mundo. ¿Qué esperamos? Un acto de fe. Un acto de fe. Lo que hayamos hablado antes, ya, ahí está. El Vasco no va a mejorar en sus salidas, en sus recuperaciones, en sus pérdidas, en balón parado, en su pase ofensiva. No. Lo que hay es lo que tenemos, gracias a los directivos que han pasado por este proceso. Así que, señoras y señores, y esto se lo decimos a los seleccionados y al Vasco, hay que ganar como sea. No importa ya, hay que ganar a como dé lugar. León Lecanda con la información en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. León, ¿cuáles son las noticias de último momento? Adelante. Álvaro, fuerte abrazo. Entrenamiento hoy abierto durante 15 minutos, ya operado por FIFA en el que se conoce como Match Day -1, el día previo al partido. Y observamos a muchos medios internacionales. Había desde televisoras argentinas, brasileñas, británicas, estadounidenses, también turcas, por supuesto los rivales de México en el grupo. Vimos tanto sudafricanos como coreanos, y esto te habla un poco ya de que la fiebre mundialista se vive a tope. En la cancha, los 15 minutos que tuvimos, Javier Aguirre muy atento del entrenamiento de los 3 arqueros, y el grupo, el resto, después de un ejercicio ahí de torito, de rondo, como se conoce, hizo un trabajo para irse sacando el estrés esas horas finales, Álvaro. Una especie de combinación entre balonmano y baloncesto en la cancha de fútbol. Ok, el objetivo era nada más lúdico, de calentamiento emocional. Completamente lúdico, de diversión. Yo te diría que fue recreativo, pues si lo pusiera yo un adjetivo, sí, recreativo. Los jugadores, digamos, con las casacas de FIFA, un grupo tenían un balón en las manos, una pelota pequeña, ¿no? Y te trataban de encestar, pero sin botarla, ¿no? Digamos que era una especie de balonmano, pero sí buscando anotar en una canasta, Álvaro. Divertido los jugadores. Esa es la parte que observamos. Acuérdate que solo son 15 minutos, pero el parado táctico ya lo hizo el Vasco ayer, ¿eh? Hoy ya no va a ser fútbol. ¿Alguna reacción por parte del grupo? Un árbitro brasileño va a arrancar la Copa del Mundo con ellos. Walter Sampaio, con mucha experiencia, y ese es el árbitro elegido por FIFA para arrancar esta Copa del Mundo, el brasileño, Álvaro, como bien lo mencionas. No, mira, están tranquilos. O sea, yo creo que Javier Aguirre lo que ha hecho, por lo que nos han compartido los jugadores y también el propio entrenador nacional, ha sido decir, a ver, señores, lo que controlamos está de puertas para adentro, ¿no? Esto en la cancha, la táctica fija, el sistema de juego, las asociaciones dentro de la cancha, por supuesto las variantes que en algún momento pueda utilizar si es que hay que hacerlo, ¿no? Durante los 90 minutos, pero lo que está fuera de control de los jugadores, Javier les ha dicho de eso, déjenmelo a mí, o simplemente sáquense de la cabeza. De acuerdo a lo que me informa la producción, más de 1000 integrantes de los medios de comunicación reportaron la práctica, León. No, Álvaro, no, más bien lo que sí es, ya hay más de 1000 integrantes de los medios de comunicación acreditados dando vueltas por la ciudad. Mira, hay medios internacionales reportando, por ejemplo, todos los movimientos sociales, las manifestaciones. Hay un numeroso grupo de medios en este momento en vivo, porque todavía está seguramente la conferencia de Gianni Infantino en el Estadio Ciudad de México. El Vasco Aguirre habla a 2:30 de la tarde y Hugo Broz, el entrenador de Sudáfrica, 3:30 de la tarde. Entonces la mayoría de los medios están allá. Aquí en la práctica yo te diría que estuvimos por arriba del centenar presentes, porque además muchos se quedaron afuera, Álvaro. Ya no existen los permisos o los pases. Si no traes acreditación FIFA, no puedes ingresar al MD-1 y por supuesto tampoco al día de partido. León, una cosa que estaba preguntando, pues sobre todo para las personas que obtuvieron boletos, tienen boletos, en los últimos 2 mundiales se implementó el Fan ID. Para este mundial no he visto a nadie con su Fan ID.
¿Va a ser necesario el Fan ID? No, Álvaro, te confirmo que para este mundial no se ha activado el Fan ID, ni por parte de Federación Mexicana de Fútbol, que no le correspondería, pero tampoco por el máximo órgano del fútbol mundial. Entonces los aficionados simplemente con que tengan el registro en su cuenta de FIFA, que sean mayores de 16 años, con un correo electrónico válido, con los datos, ahí es donde llegan los boletos, y ahí, digamos, FIFA de una u otra manera tiene a través de su base de datos, su sistema, ubicados quienes se sientan en dónde, pero luego vienen las transferencias de los boletos, ¿no? Aquellos que se regalan, aquellos que se revenden. Entonces sí podría ser un tema, pero no habrá Fan ID, Álvaro. Bueno, son en este momento Centro de México 1:06, el partido ya habría arrancado. ¿Con qué alineación entonces, León? Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido el arquero los 8 partidos este año y eso no va a cambiar para mañana de acuerdo con las fuentes que tenemos. Único movimiento respecto al 11 inicial contra Serbia, lo que nos han dicho desde ayer y lo dábamos en adelanto contigo, Álvaro, es Israel Reyes como lateral derecho. Al menos lo que nos han compartido fuentes es que ayer Javier lo puso en el 11 titular. Claro, podría todavía cambiar de parecer, sí, pero si es como lo puso ayer, entonces justamente será Reyes el jugador del América. Los dos defensas centrales, César Montes y Johan Vázquez, por izquierda Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, con Brian Gutiérrez, por izquierda Álvaro Fidalgo, en ataque Raúl Alonso Jiménez, por izquierda Julián Quiñones, por derecha Roberto Alvarado. También me dicen que probó a Edson Álvarez ayer en cuanto a este sistema, el parado táctico. Sin embargo, lo que nos han compartido, Álvaro, las fuentes, es que el Vasco no vería hoy a Edson listo para iniciar un partido. Sí para jugar unos minutos, pero no para arrancar. Perfecto, León. Cualquier cosa estaremos contigo más adelante. León Lecanda desde el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, ojo, conferencia de prensa de Gianni Infantino. A ver si la tenemos más adelante. Bienvenidos sean todos ustedes hoy a la terraza más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales, don Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y Michel, por supuesto, con nosotros. Un abrazo para todos ustedes. A ver, que los debuts de México, que ustedes recuerden, hayan vivido, se hayan puesto a estudiar, son más sufridos que benditos, ¿no? Sí, sí, definitivamente son más sufridos. Sin contar los primeros mundiales, que tardamos un chorro en... Sí, algunos fueron inauguración, otros el día de la inauguración, aunque no propiamente el partido inaugural, digamos, pero en todos se ha sufrido. Partidos, ¿no? Sí, y el último, obviamente, bueno, en el 86 no fue inaugural porque inauguraba el campeón, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Exactamente hace... Derrota contra Noruega, recuerdo yo, no rapidito. Años, sí, claro. Okay. Las derrotas en el 78. No podemos olvidar el mismo contra Sudáfrica, se perdió 1-0. A eso iba. Y se empata 1. El 11 de junio del 2010, hace exactamente mañana, 16 años, partido inaugural contra Sudáfrica, 16 años exactos, porque fue el mismo día 11 de junio. Empate a 1, Chabalala había hecho el gol para Sudáfrica, empató Rafa Márquez en una descolgada, luego empató Rafa Márquez y a sufrir. Ahora, la cosa pinta distinta para el partido de mañana, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se arranca con victoria. ¿Cuál sería catastrófico? No, si es una creencia, la respeto. No, es una creencia y es ver lo que han sido las dos selecciones. Aunque fue tercero lugar en la Copa Sudafricana, aunque consiguió el boleto por encima de Nigeria para la Copa del Mundo, pues no es una selección realmente muy poderosa. Otro debut sufrido fue el del 98. Se perdió 1-0 contra Corea, que no fue el partido inaugural, pero hablo del debut de México, y se termina ganando 3-1. Es que regularmente no se ha ganado, Diony, y esta va a ser la octava ocasión que se arranque Copa del Mundo, aunque no propiamente inaugural, pero sí el día de la inauguración. El día de la inauguración. A ver, el mundial pasado se empata contra Polonia. Ajá. Okay. Con un penal detenido por Ochoa. Con un penal detenido, sufrido. 2000. ¿Fallado por quién? Fallado por Lewandowski. No, atajado por Memo Ochoa. Está bien. No atajado por Después Memo Ochoa se comió el gol de Messi, también hay que decirlo, ¿no? Lo pudo haber detenido. A ver, en Rusia se le gana a Alemania. Se le gana a Alemania. 1-0. Grandioso. Grandioso. Luego, 4 años antes, en Brasil. En Brasil se gana, ¿no? Fue el empate, ¿no?
O no, se le gana a Camerún. No, se le gana. Se le gana a Camerún. Se le gana apretadamente a Se Camerún. empata con Brasil y después Ok. se le gana a... 2010 Bueno, contra Sudáfrica. Croacia. 3-1 Contra Sudáfrica. contra Sudáfrica. Ok. 2006. 2006 en Corea fue contra no fue contra Ecuador, fue contra Croacia, ¿no? No, no, el 2006 fue contra Irán, ¿no? No, 2006 contra Irán. Después vino el partido con Angola, Sí, ¿no? De acuerdo. 2002 Croacia fue el primer partido gol de Cuauhtémoc. ¿No fue Ecuador? No, Ecuador fue el segundo, si mal no recuerdo. Pero, en fin, a ver. ¿Sabes cuál es la gran diferencia, creo, Álvaro, para este Mundial particularmente? La expectativa. Sobre todo, por ejemplo, en esa del 94 frente a Noruega, creo que la expectativa de esa selección era mucho mayor a la que tenemos hoy con esta selección mexicana. Por eso creo que puede cambiar mucho la situación. El tema es, ese primer resultado en un Mundial en casa, tomando en cuenta que tu siguiente rival va a ser Corea, creo que sí es determinante con lo que pueda pasar con la selección mexicana. Creo que llegan mucho más tranquilos porque la expectativa es otra. Es una incertidumbre total el día de hoy la selección mexicana. Hay expectativas menores. Mucho menores. Clasifican los 8 mejores terceros lugares. El grupo no pinta tan complicado. Pero menores que Pero no pinta tan complicado dependiendo de... En el 94 éramos subcampeones de Copa América. Por eso. Pero era Noruega, Italia y... Las expectativas nos platican del, del 78, ¿cuáles eran? No, pero Pietra, del 94 en adelante la expectativa con la selección mexicana siempre ha sido muy alta. No es cierto. ¿No? El 78 era altísima. Pues sí, para el 98 se tuvieron resultados muy adversos en los partidos de preparación. Eso es cierto. Para Brasil 2014 llegamos por la vía del repechaje y la expectativa no era mucha. Se superó la expectativa. Pero era más. ¿Tú crees que es más? Pero fíjate cómo es. La expectativa del 2006, por lo que se había hecho en confederaciones, en el 2005 era alta. Ahí sí. O sea, realmente la selección no pudo replicar en esa fase de grupos del Mundial lo que había hecho la Confederaciones. Jugó bien esa Confederaciones, pero fuimos lugar 4 de 8. Tampoco hay que... Está bien, pero si ese fútbol... Estábamos para campeones. Pero si ese fútbol lo llevas a la primera fase del Mundial, México hubiera sacado mucho mejores resultados. A ver, yo estaba muerto en ese entonces, en 1978 yo estaba muerto, no había nacido. Nadie ya va a empezar con la metafísica. Pero nadie de los de aquí habíamos nacido, ¿no? Los SMs y todo eso. Nadie. Don Pietra ya era adulto, tú también. En el 78, ¿cómo voy a ser? Creo que hasta Michel ya había nacido. No, espérate. Era yo siete, niño. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? 7-9 eres. Sí. 7-9. Por ahí. Yo era un niño. Ok. Lo que a mí me cuentan es que había una gigantesca expectativa para el 78. Sí, enorme. Era se le gana, se empata y se pierde. Lo cuentan porque la verdad pues, estábamos muy chiquitos, pero pues era lo de Túnez, ¿no? Y se le gana a Túnez. Una selección encabezada por jugadores que habían hecho una gran eliminatoria. Y ahí estábamos para campeones. Pero además Alemania nos metió 6. ¿no? Pero además fueron 20 años de mundiales, o sea, los que se llevaron del 70 hasta el 90, donde hubo una inconsistencia, porque se queda eliminado para el premundial de Haití. Después en el 78, lo que ya platican de esa fase de grupos. En el 82 tampoco se va por el premundial de Honduras. En el 86 somos los anfitriones. Y después en el 90 los cachirules. Entonces sí había una inconsistencia por parte de Federación, por parte de la selección mexicana para poder estar presente en la mayoría de esos mundiales. A partir del 94 nos empezamos a hacer ya más consistentes. Porque todos habíamos conseguido el boleto octavos de final hasta la anterior del Tata Martino, pero en el 86 sí había una expectativa por ser los local. Dos anteriores como local. Había más expectativa en el 70 y en el 86 que en este 2026 con la selección mexicana. Sí, porque la del 86 además se prepararon un año. Sí. O sea, la concentración fue de un año. Yo no sé cómo los clubes lo aceptaron en ese momento, pero bueno. Había una expectativa mucho mayor, ¿no? Que la de hoy, sí. Sí. De hoy eso creo que puede jugar en favor de la selección que dirige Javier Aguirre. Mundial había mucha más, ¿no? A ver, yo me acuerdo siendo un niño de 6 años que todo el mundial era completo en México, también hay que, por eso, ¿no? Aquí solamente son 10 partidos, ¿no? El ambiente era distinto. 13. O sea, los pesos que usábamos, las monedas eran conmemorativas, o sea, todo lo veías súper brandeado. Hoy no tanto. Bueno, vamos a ir con el siguiente episodio desde el Tri. No se lo pierda, es algo que usted tiene que ver. Escúchelo, gócelo, desde el Tri. La espera ha terminado. Después de años de preparación,
debates, obras de infraestructura colosales y una anticipación global que ha ido en aumento desde la histórica designación tripartita. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a escasas horas de comenzar. La ciudad de México, vibrante y caótica como siempre, ha transformado sus calles en un carnaval internacional, preparándose para albergar un evento que marcará un antes y un después en la historia del deporte más popular del planeta. En el epicentro de esta vorágine mediática y deportiva se encuentra el Estadio Azteca, rebautizado temporalmente para efectos comerciales, pero eternamente conocido como el Coloso de Santa Úrsula, que se dispone a hacer historia una vez más. En la víspera del silbatazo inicial, la atmósfera está cargada de una mezcla de tensión competitiva y júbilo desbordante. El partido inaugural, programado para el 11 de junio, enfrentará a la Selección Nacional de México contra su similar de Sudáfrica, un duelo que no solo evoca fantasmas del pasado, sino que establece el tono para un torneo que, por primera vez en sus casi 100 años de historia, acogerá a 48 naciones. Es en este contexto de expectación mundial que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirigió a los medios y al mundo entero desde las entrañas del coloso capitalino, dejando un mensaje que busca unificar y exaltar los valores fundamentales del balompié. En una rueda de prensa multitudinaria celebrada este miércoles 10 de junio, Gianni Infantino tomó el estrado con una sonrisa que denotaba tanto alivio como ambición frente a cientos de periodistas, cámaras de televisión de todos los continentes y figuras destacadas del fútbol. El dirigente suizo-italiano no escatimó en superlativos para describir la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. Es un momento de alegría, de celebración. Estoy muy contento de ver esta pelota rodando en unas pocas horas. El Mundial 2026 es un momento de orgullo, de celebración y de felicidad absoluta para Norteamérica y para todo el globo, declaró Infantino con vehemencia. Las palabras de Infantino no fueron elegidas al azar. En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y divisiones, el presidente de la FIFA ha intentado posicionar sistemáticamente al Mundial como un punto de encuentro, un bálsamo efímero pero poderoso para un mundo fracturado. El dirigente subrayó que llevar la alegría del fútbol a millones de personas desde la Ciudad de México es un privilegio y que las sonrisas de hoy son prueba de que todos aquí recibirán al mundo con gran pasión y hospitalidad. El optimismo inquebrantable de Infantino, sin embargo, forma parte de una narrativa corporativa cuidadosamente elaborada. En días recientes, la FIFA lanzó en México la iniciativa Boots for All y anunció los primeros desembolsos del fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, un ambicioso proyecto que busca recaudar $100 millones para garantizar el acceso a la educación y al deporte a niños en situación de vulnerabilidad en todo el mundo. La retórica oficial se esfuerza por demostrar que el Mundial es mucho más que un negocio multimillonario. Es un motor de cambio social. No obstante, las declaraciones institucionales chocan frecuentemente con las realidades logísticas y sociales que implica organizar un evento de tal envergadura. A pesar del discurso triunfalista de las autoridades del fútbol, los días previos al inicio del torneo no han estado exentos de controversias agudas. El polémico optimismo de Gianni Infantino ha sido puesto a prueba por informes que detallan graves problemas en la emisión de visados para aficionados provenientes de países en vías de desarrollo, así como un incremento exponencial en los costos de alojamiento y transporte en las 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá.
La promesa de un mundial inclusivo se ha visto empañada por la realidad económica. En las calles de la Ciudad de México y Monterrey, numerosos aficionados locales han alzado la voz, calificando esta edición como el Mundial del Lujo. Los boletos han alcanzado precios prohibitivos para la clase trabajadora y la comercialización extrema de los derechos de transmisión con numerosos partidos relegados a plataformas de televisión de pago y streaming exclusivas, ha generado frustración entre quienes consideran que el fútbol es un patrimonio popular que está siendo privatizado, cuestionado directamente sobre las trabas migratorias y los altos costos durante su intervención. Infantino intentó desmarcar a la organización de problemas estatales. Uno no elige al azar el valor. Hay muchos expertos que trabajan para eso. En cuanto a las fronteras, no lo controlamos todo, justificó el dirigente, en un intento por separar las responsabilidades gubernamentales de la gestión deportiva. Detalles del duelo inaugural. Partido: México versus Sudáfrica. Grupo A. Fecha: jueves 11 de junio de 2026. Sede: Estadio de la Ciudad de México, Estadio Azteca. Hora local: 13:00 horas, tiempo del centro de México. Impacto: primer partido oficial del primer mundial con 48 selecciones. Dejando a un lado la política de despachos, la atención se centra irremediablemente en el terreno de juego. El Estadio Azteca se prepara para establecer un récord que difícilmente será igualado. Convertirse en el primer recinto en la historia de la humanidad en albergar 3 inauguraciones de la Copa del Mundo, 1970, 1986 y ahora 2026. La mística de este estadio, donde figuras legendarias como Pelé y Diego Armando Maradona consagraron sus legados, añade un peso emocional incalculable al evento. Tras una serie de remodelaciones millonarias que modernizaron sus instalaciones sin alterar su imponente arquitectura brutalista, el Azteca lucirá un lleno absoluto. Más de 80,000 almas vestidas de verde, blanco y rojo se darán cita para empujar a su selección, la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, que recientemente homenajeó a Infantino. Bautizando un edificio renovado con su nombre, sabe que el éxito organizativo debe ir acompañado de un éxito deportivo. La presión sobre el equipo local es máxima. El caprichoso destino ha querido que el partido inaugural sea una reedición poética. Hace 16 años, el 11 de junio de 2010, Sudáfrica acogió el primer mundial en suelo africano y su partido inaugural fue precisamente contra México. Aquella tarde, en Johannesburgo, el mundo fue testigo de un vibrante empate 1-1, marcado por el icónico gol de Sifiwe, Chabalala, que hizo estallar a un país entero, y el posterior empate salvador del capitán mexicano Rafael Márquez. Hoy los papeles se invierten. México es el anfitrión y Sudáfrica es el visitante que busca silenciar a la multitud. En el banquillo mexicano se encuentra un viejo conocido de la presión mundialista, Javier "el Vasco" Aguirre. Elegido para liderar este ciclo tras una serie de turbulencias en la dirección técnica, Aguirre ha apostado por un equipo que mezcla la irreverencia de jóvenes talentos curtidos en Europa con la veteranía de jugadores históricos. La estrategia es clara: imponer condiciones desde el primer minuto, utilizar las bandas para desarticular la defensa rival y apoyarse en el factor ambiental que, a la altitud de la Ciudad de México, 240 metros sobre el nivel del mar, suele ser asfixiante para los visitantes. Por su parte, Sudáfrica, dirigida por el experimentado técnico belga Hugo Broos, llega sin el cartel de favorito, pero con la moral por las nubes tras una clasificación africana impecable. Los Bafana Bafana confían en un bloque sólido, transiciones rápidas y el talento emergente de sus mediocampistas para dar la campanada. Broos ha declarado en la víspera que su equipo
no viene de turismo. Sabemos lo que representa el Estadio Azteca, pero la presión la tienen ellos. Nosotros venimos a jugar fútbol y a escribir nuestra propia historia. El partido de este 11 de junio no es solo el inicio de un torneo, es el disparo de salida de una maratón futbolística sin precedentes. La Copa Mundial 2026 marca la transición del formato clásico de 32 equipos a una expansión masiva de 48 selecciones. Este nuevo diseño ha modificado radicalmente la estructura del torneo. Se disputarán un total de 104 partidos a lo largo de 39 días, distribuidos en 12 grupos de 4 equipos. Mientras México y Sudáfrica abren el telón del Grupo A, al día siguiente, el 12 de junio, Canadá hará su debut histórico como anfitrión, enfrentando a Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que Estados Unidos hará lo propio en Los Ángeles. Esta magnitud geográfica es otro de los grandes retos. Las distancias entre sedes exigen un despliegue logístico colosal que la FIFA afirma tener bajo control absoluto, prometiendo un sistema de transporte fluido para los millones de visitantes esperados. Entendiendo que el Mundial trasciende el deporte y se instala en la cultura pop global, la ceremonia de inauguración promete ser un evento colosal. Los detalles han sido celosamente guardados, pero las filtraciones y anuncios oficiales sugieren un espectáculo de primer nivel mundial. A lo largo del torneo se espera la participación de estrellas de la talla de J Balvin, Madonna, Shakira y BTS, quienes protagonizarán distintos eventos vinculados a las 3 naciones sedes, culminando en un espectáculo de medio tiempo planeado para la gran final. Para la tarde de hoy en México, la ceremonia buscará resaltar la rica herencia cultural del país azteca, fusionando tradiciones prehispánicas con tecnología de punta y música contemporánea, enviando un mensaje de unidad continental y orgullo nacional que conecte directamente con el lema de Infantino: orgullo, celebración y felicidad. A medida que el reloj avanza inexorablemente hacia la hora cero, las controversias, las disputas por el precio de las entradas, las críticas a la gestión de visados y los debates sobre el formato de 48 equipos pasan a un segundo plano. La esencia del fútbol vuelve a tomar el control. Cuando el árbitro haga sonar su silbato y el balón ruede sobre el inmaculado césped del Estadio Azteca, el mundo se unirá, aunque sea por 90 minutos, en una pasión compartida. Gianni Infantino tiene razón en algo. El Mundial es una fábrica de felicidad para los aficionados. Para México es la oportunidad de redimirse en casa, de demostrar que el famoso quinto partido es más que un espejismo y de regalarle una inmensa alegría a un país que respira fútbol. Para Sudáfrica es el escenario ideal para reclamar su lugar en la élite. Para la FIFA es la prueba de fuego de su modelo de negocio hiperexpandido. Sea cual sea el resultado en el marcador, la historia ya se está escribiendo. Norteamérica ha abierto sus puertas y el balón está listo para dictar sentencia. Que comience la fiesta más grande del mundo